La reflexión para el día de hoy la he titulado ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la Navidad? A manera de introducción diré que la fiesta de la Navidad se presta para diferentes interpretaciones. Pero como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia esta fecha tan importante del calendario? Interesado por los diferentes enfoques de la Navidad, investigué 3 de los personajes que en diferentes fechas, en diferentes lugares, influyeron de una manera significativa en el pensamiento del pueblo cristiano sobre la Navidad. Ellos son Martín Lutero, Juan Wesley y Charles Spurgeon. Pero, ¿quiénes fueron cada uno de estos personajes? En primer lugar, diremos que Martín Lutero fue un teólogo y un fraile católico, agustino. Él nació en Alemania en 1483. Él es muy importante en el mundo evangélico porque con él empezó la reforma religiosa en Alemania y sus enseñanzas dieron la base para la reforma protestante. Él luchó para combatir la corrupción de la iglesia y con él se dio inicio a la iglesia evangélica o llamada iglesia cristiana. Juan Wesley, por su parte, nació en Inglaterra casi 250 años después, en 1703, y fue un pastor de la iglesia anglicana. Fue el fundador de la iglesia metodista y un incansable predicador. Tuvo una experiencia especial con el Espíritu Santo y Dios lo usó para empezar un gran avivamiento que cambió la vida de Inglaterra. Fue un predicador de la santidad y de su corriente teológica proviene la iglesia del Nazareno. Quienes seguimos su doctrina de santidad somos denominados iglesias wesleyanas. Y Charles Spurgeon nació también en Inglaterra 121 años después, en 1834. Fue un predicador, fue un erudito bíblico, fue un pastor y pastor bautista. Él era considerado como el príncipe de los predicadores. Él tenía una gran elocuencia. Él era profundo en la exposición de la palabra. Fue pastor del Tabernáculo de Londres, el templo más grande de su época. Tenía una asistencia de 5.500 personas a sus cultos. Cuando la gente lo visitaba para ver cuál era la clave de su éxito, él los llevaba a un pequeño cuarto en el sótano, donde siempre había gente orando. Y señalando este cuarto, él decía, este es el cuarto de energía y de poder de la iglesia. Tanto Martín Lutero, Juan Wesley como Charles Spurgeon ejercieron una gran influencia en la iglesia cristiana, no solo de su época, sino también que dejaron una huella positiva a través de los tiempos, llegando su influencia aún hasta nosotros en este siglo XXI. ¿Qué es lo que pensaban ellos sobre la Navidad? En esta mañana rápidamente veremos qué creían ellos sobre estas fiestas y aquí algunas de sus creencias. Martín Lutero, él ejerció una gran influencia realmente de la forma como se celebraba esta fiesta en su época. Su visión de la Navidad se basó en la interpretación de las Escrituras. Lutero valoraba la celebración de la Navidad en la vida de la iglesia por varias razones. Menciono algunas de ellas. En primer lugar, él creía que la fiesta de la Navidad era una gran oportunidad para recordar el nacimiento de Jesús. Una gran oportunidad para recordar la promesa de salvación que Dios había hecho a la humanidad. Era una gran oportunidad para recordar y enfocarse en el regalo supremo de Dios a la humanidad, que fue su Hijo unigénito. En segundo lugar, una de las contribuciones más destacadas de Lutero en la celebración de la Navidad fue su énfasis en la música. A él le gustaba la participación de los hermanos, de los fieles en los servicios a través de los cánticos y de los himnos. Él animaba a los hermanos a cantar himnos en sus hogares para celebrar el nacimiento de Cristo. Imagino que de ahí salió la idea del Adviento, de las novenas y esas celebraciones en los hogares que son tan lindas.
En tercer lugar, Lutero daba énfasis a la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Él creía que la palabra debería tener un lugar central en la celebración de la Navidad. Él consideraba que la Navidad no debería ser solo una fiesta superficial, sino que debería ser una oportunidad para predicar el mensaje de salvación para el hombre. En cuarto lugar, Lutero creía que los regalos que se dan en esta fecha deberían recordar el regalo supremo que Dios dio en Cristo. Y también esta fiesta debería fomentar entre los cristianos la generosidad y el amor por los demás. Hizo énfasis que a los niños no se les debía hablar de San Nicolás, Papá Noel, sino de Jesús. Y en quinto lugar, Lutero cuestionó las ideas erróneas de la gente de su tiempo. Él rechazaba las festividades que se centraban en el consumismo y abogaba por una celebración sobria, sin excesos y centrada en Jesucristo. Queridos, las enseñanzas de Lutero sobre la Navidad dejaron un legado duradero en la tradición cristiana a través de todos los tiempos. ¿Qué pensaba Juan Wesley? Sus puntos de vista en relación a la Navidad también se basaban en la interpretación de las Escrituras. En primer lugar, para Wesley era muy importante celebrar el nacimiento de Cristo como el Salvador del mundo. Para él, la celebración de la Navidad era una gran oportunidad para celebrar que Jesús nació para ser nuestro Salvador. En segundo lugar, él decía que esta fiesta era un momento apropiado para hacer énfasis en la encarnación de Jesucristo, que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. El tema de la encarnación para él era muy importante. Emmanuel, Dios con nosotros. En tercer lugar, Wesley enfatizaba la importancia de la adoración en la celebración de la Navidad. Él creía que la iglesia debía ofrecerse servicios especiales, cultos especiales, en donde se predicara sobre la encarnación y la salvación que Jesús nos ofrece. En cuarto lugar, para él, también esta fiesta era una gran oportunidad para practicar la caridad y la benevolencia. Él animaba a su iglesia, a los metodistas, a mostrar amor y compasión hacia los necesitados, especialmente durante la época de navideña. Él creía que ese espíritu de dar eran expresiones concretas del amor de Cristo. Y en quinto y último lugar, aunque Wesley defendía la celebración de la Navidad, también era crítico de algunos excesos y prácticas que consideraba ajenas al espíritu de la fe cristiana. Como nazarenos, no solo hemos heredado de él la doctrina de la santidad, sino que también muchas de las enseñanzas en torno a varios aspectos de la vida cristiana. Y finalmente, ¿qué creía Charles Spurgeon? Él tenía opiniones muy claras y específicas sobre esta fiesta navideña. Y estas ideas, estas opiniones, se basaban en el estudio profundo de las Escrituras. En primer lugar, para Spurgeon la Navidad era una oportunidad para dar énfasis a la encarnación cristiana, es decir, en el hecho en que Dios se hizo hombre en Jesús. Para él, la encarnación era un aspecto fundamental de la teología cristiana y que debía ser celebrada. En segundo lugar, él creía que la Navidad debería estar enfocada en Cristo y que se debería evitar cualquier desviación de la doctrina bíblica. En tercer lugar, consideraba que una actividad esencial en la celebración de la Navidad era la predicación de la palabra. Él consideraba que esta fiesta era un tiempo especial para llevar las personas a Cristo. En cuarto lugar, él decía que la Navidad debería ser un tiempo de reflexión y meditación y que debería evitarse todo exceso y prácticas vacías, que a menudo realmente asociaban a la Navidad con otras cosas y lo alejaban de la enseñanza de la palabra.
Él se oponía a la comercialización excesiva, al materialismo y las actividades que alejaban del verdadero significado de la Navidad a las personas. Queridos, Charles Spurgeon sigue siendo una figura influyente en la tradición cristiana y su enfoque en la Navidad continúa siendo relevante en la actualidad. Muy interesante, queridos. Estos tres personajes vivieron en épocas diferentes. Martín Lutero en los años 1483 hasta 1546. John Wesley desde 1703 hasta 1791 y Charles Spurgeon en 1834 hasta 1892. No solamente vivieron en épocas diferentes, sino también eran de nacionalidades diferentes. Martín Lutero era alemán, Wesley y Spurgeon eran ingleses, pero también eran diferentes en sus confesiones religiosas. Martín Lutero era un clérigo católico, John Wesley un pastor anglicano y Charles Spurgeon era un pastor metodista. Diferentes épocas, diferentes nacionalidades, diferentes trasfondos religiosos. Pero así, con estas diferencias, ellos tenían casi los mismos acercamientos hacia la Navidad. Como un resumen de sus enseñanzas, aquí presento 7 conclusiones que eran comunes a estos tres siervos de Dios. En primer lugar, los tres creían que la Navidad debería celebrarse en la iglesia cristiana. En segundo lugar, que esta celebración debe estar basada en las Escrituras. En tercer lugar, que se debería aprovechar esta oportunidad para recordar el nacimiento de Jesús. En cuarto lugar, que se debería aprovechar esta oportunidad para enfatizar en la encarnación de Jesús. En quinto lugar, que se debería aprovechar esta fecha para hablar del propósito de su encarnación, el cual era la salvación de la humanidad. En sexto lugar, que esta era una buena época para la reflexión, la meditación y la adoración, y que una expresión de la adoración eran los cánticos, los signos espirituales. Y en séptimo y último lugar, que esta fiesta era una gran oportunidad para practicar la caridad y mostrar amor a los necesitados, compasión por los necesitados. Pero los tres también concluyen en que era una época difícil y eran muy críticos de algunos excesos y prácticas de su tiempo que se consideraban ajenas al espíritu de la fe cristiana. Ellos consideraban que debería evitarse todo tipo de excesos y prácticas vacías en esta celebración. A menudo estas prácticas estaban asociadas con la práctica navideña. Los tres se oponían a la comercialización excesiva, al materialismo, a las actividades que alejaban a las personas del verdadero significado de la Navidad. Algo que decía Charles Spurgeon y que me quedó resonando en la mente fue que él decía lo siguiente: la verdad bíblica no iba a ser olvidada con el paso de los años, pero sí decía que la iglesia debería hacer todos los esfuerzos posibles para fijar el verdadero significado de la Navidad en la vida de los creyentes. Él decía que la verdad bíblica debería quedar grabada en la vida de los creyentes. Queridos hermanos, debo decir con sinceridad que me preocupa que con el paso de los años el verdadero significado de la Navidad se está diluyendo. De una manera muy sistemática, el enemigo de nuestras almas está haciendo todo lo posible por sacar el verdadero significado de la Navidad. Está sustituyéndolo por conceptos y prácticas equivocadas que nos alejan de la verdad bíblica. En muchos países como Estados Unidos, por ejemplo, cuna del cristianismo, ya no se dice en muchos lugares Feliz Navidad. Como lo dijimos la semana pasada, Feliz Navidad significa Feliz Nacimiento. Al decir Feliz Navidad estamos diciendo Feliz Nacimiento de Cristo o disfruta el nacimiento de Jesús.
Ahora ya no decimos feliz Navidad, sino felices fiestas, que da más énfasis a las celebraciones, a la fiesta, que al mismo Jesús. Hay también un personaje que poco a poco ha ido ganando la atención y el cariño, especialmente de los niños, y este es Santa Claus, o Papá Noel, o San Nicolás, como quiere llamarle. Este personaje ha ido ganando la atención aún más que a Jesús en esta fiesta. Hermanos, a través de los tiempos, inocentemente como padres, hemos enseñado a nuestros niños que Él es quien trae los regalos. Hermanos, como dijo Juan Wesley, no hablemos a nuestros niños de San Nicolás o Papá Noel, hablemosle de Jesús. Hay un peligro del cual todos debemos estar muy atentos. Hay un peligro que el pueblo cristiano debe ser muy consciente, y este es que Satanás, a través del tiempo, ha tratado de sacar a Jesús de la mente y el corazón de los seres humanos. Y muchas veces trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo llevara a cabo su propósito de salvación. Él trató de destruir a Jesús, pues pensaba que destruyendo a Jesús, destruía también su propósito. Justo en la primera Navidad, cuando vinieron los magos a adorar a Jesús y le preguntaron a Herodes dónde había de nacer el rey de los judíos, Herodes reunió a todos los estudiosos de las Escrituras y ellos le dijeron que sería en Belén de Judea. Entonces Herodes dijo a los sabios, ahí en Mateo 2:8, id allá, es decir, a Belén, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Luego dice el versículo 12 del mismo capítulo 2 de Mateo, pero siendo avisados por revelación, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios no permitió que volvieran a Herodes. Hermanos, este mismo capítulo 2 de Mateo, versículo 16, dice que cuando Herodes se dio cuenta que los sabios lo habían engañado, se puso muy furioso y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y sus alrededores. ¡Qué osadía de Satanás! Él quiso matar a Jesús siendo aún un bebé. Lo quiso sacar del camino aún antes de empezar su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque él sabía bien que Jesús era el Salvador del mundo. En junio 7 de 2022, Franklin Graham, hijo del gran predicador Billy Graham, dijo en un discurso: hemos sacado a Dios de las escuelas. Y él estaba protestando porque las escuelas de los Estados Unidos ya no permitían leer la Biblia ni orar antes de las clases. Pero él añadió algo más. Y esto es más grave. Él dijo, y la mayoría de los hogares están dejando a Dios fuera de la crianza de sus hijos. Me pregunto, queridos, ¿qué futuro nos espera si seguimos este mismo camino, un mundo sin Jesús? Si el diablo no puede sacar a Jesús, o las prácticas como la oración y la lectura bíblica en lugares públicos, él tratará de confundir o torcer el verdadero significado de las celebraciones religiosas, dando más énfasis a lo frívolo, a lo superficial, que a lo verdadero. Él es experto en torcer, en engañar, en sustituir para alejar a la gente de Dios. Me pregunto cuál debería ser nuestra actitud como cristianos en las fiestas navideñas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante esta fecha tan importante del calendario? Queridos, debemos poner más atención en lo real, en lo verdadero, en lo que dice la Biblia, que poner más atención en los regalos. Que nuestra motivación no sea el consumismo, las compras sin control,
el desenfreno, en el endeudamiento. Hermanos, muchas personas en esta época se endeudan y asumen compromisos que más tarde se arrepienten. Debemos decir no al consumismo. También no debemos poner demasiado interés en la cena o en la comida navideña. Más que la comida, queridos, lo más importante es que podamos disfrutar este tiempo en familia, en donde estamos reunidos, sobre todo recordando con gratitud el nacimiento de Cristo. No hay Navidad sin Jesús. Él debe ser el centro de nuestra celebración. Seamos como Pablo cuando estuvo en Atenas. Oh, hermanos, este pasaje me encanta. Dice que cuando él estuvo en Atenas, vio a la ciudad entregada a la idolatría. Dice la palabra que su espíritu se enardecía. Como dice la versión Dios habla hoy, en el capítulo 17 de Hechos, versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos, entregada a la idolatría. Pero cuando Pablo llegó al Areópago, allí donde estaban muchos altares, muchos monumentos, él vio un altar y el título de este altar era Al Dios no conocido. Aquí Pablo vio y encontró una gran oportunidad para hablarles a esa gente, a los atenienses, del Dios verdadero. Y en Hechos capítulo 17, versículo 22 y 23, dice: entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoréis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y empezó a hablarles del verdadero mensaje del Evangelio. Queridos, seamos propagadores del verdadero significado de la Navidad. Enseñemos, compartamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, vecinos, y tengamos una actitud correcta en esta fiesta de Navidad que está muy cerca de ser celebrada. Celebramos esta Navidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Jesús nació. Celebramos la Navidad porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Celebramos la Navidad porque Jesús nació para salvarnos. Él dijo en Mateo 1:21: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. El propósito por el cual Jesús vino a este mundo, como lo dice Lucas 19:10, es para buscar y salvar a lo que se había perdido. Digamos que así como Cristo nació un día en Belén de Judea, hoy también quiere nacer en cada corazón. Seamos propagadores del verdadero Evangelio. Que nuestra fiesta, que nuestra celebración esté basada en la palabra del Señor. Que Dios te use como un instrumento para bendecir, para llevar luz en medio de la oscuridad. Que tú seas una luz en medio de esta fiesta, que brille con luz propia, porque el Señor está contigo. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.